Y volvemos a estar aquí. Qué día más placentero. Y vamos a continuar con mi libro. Ahí donde lo dejamos. Finalmente, el avión de las Fuerzas Armadas de España se adentró en el espacio aéreo alemán. Viendo a través de la ventanilla, Azrael se quedó boquiabierto, testigo de un horror sobrecogedor. La devastación del país se podía observar incluso desde esa altura. En la frontera de Suiza se podía ver el gigantesco muro que el gobierno suizo había levantado en un tiempo récord en colaboración con Francia y los demás países que rodeaban al país germánico, recordando al muro protegido por la Guardia de la Noche en Juego de Tronos, solo que sin nieve ni hielo, donde se agolpaban millares y millares de muertos vivientes. Ricardo hizo la observación con grave preocupación de que no se veía el bombardeo constante al que los estados fronterizos tendrían que estar sometiendo a las masas de zombies, lo cual no podía significar nada bueno. Más adelante vieron ciudades y aldeas en llamas que anunciaban, después de más de 150 años de historia desde la unificación de Alemania, la caída estrepitosa de uno de los países más influyentes del mundo. Y por último, antes de llegar a Hannover, vieron los campos y bosques que antes debían estar hermosamente verdes, ahora estaban casi negros, como si la ponzoña corrupta estuviese afectando incluso a la naturaleza del lugar. Acercándose a su destino, Azrael no pudo evitar preguntarse si Arth estaría igual, y cómo estarían los animales que antes poblaban esos paisajes. Nunca había sido especialmente religioso, pero ahora rezaba en silencio para que pudieran encontrar la maldita cripta y zanjar aquella desagradable aventura en la que se habían embarcado. Sumido en estos pensamientos, Azrael no se dio cuenta de que se habían adentrado otra vez en una tormenta. Cuando reparó en este detalle, el capitán de los Boinas Verdes, visiblemente nervioso, ya estaba sacudiendo a Alexia para que se despertara y le contara inmediatamente si la tormenta era cosa suya. ¿Qué? ¿Tormenta? Murmuró la chica y se apoyó con un codo en la voluminosa barriga de Azrael para poder mirar por la ventanilla. Esto no lo hice yo. Fuera del avión los rodeaban las nubes más negras que ninguno había visto jamás. De hecho, el piloto de la aeronave tuvo que descender en altura para tener algo de visibilidad, pues las nubes eran muy espesas. Cierto era que aquel avión estaba algo obsoleto, como todo el material militar de los países europeos, pero no contaba con equipo lo suficientemente moderno, pero contaba con equipo lo suficientemente moderno como para que el piloto no tuviera que guiarse por la vista para orientarse. Pero estando en territorio enemigo, este consideraba que era mejor poder ver directamente lo que tuviera delante. Las nubes oscuras, las oscuras nubes, nos acompañaron durante el tramo final del viaje y parecía que no se dejaban llevar por las corrientes de aire. Lo que no sorprendió a ninguno fue que comenzase a llover. Es cosa del hijoputa de Hans Steiner, declaró Rex para todos, mientras probaba a subir la persiana de su ventanilla y dejar que le diera la luz. La luz me molesta un poco a la vista, pero ya no me afecta. Seguro que habrá vampiros esperándonos. Todos los militares comprobaron sus armas. Jordi y Elvira se aseguraron de tener todo lo necesario para el reportaje de sus vidas, y los otros cuatro se animaron unos a otros deseando volverse a ver, salvo Alexia y Rex, entre los cuales se impuso un silencio incómodo. Y en cierto momento, el piloto anunció que faltaban unos 10 minutos para aterrizar. Ricardo reunió a los cuatro jóvenes y les explicó que en el avión había dos Iveco LMV, vehículos tácticos ligeros que en realidad eran más grandes que cualquier coche normal, que los llevarían hasta Arts, mientras las mujeres se enfrentaban a Hans Steiner. A partir de ese momento,
dijo el capitán, la misión principal era proteger al portador de la piedra de obsidiana, que era Azrael, y por tanto el vehículo donde iría. Ricardo se pasó un buen rato explicándoles cómo tendrían que ejecutar el plan de Alexia para que pudieran salir vivos de Hanover. El avión abrió su tren de aterrizaje, permitiendo al pérfido Udo salir volando momentos antes de que la nave aterrizara en el aeropuerto de Hanover. Enseguida Hans Steiner contactó con él, invocando su propio rostro en llamas verdes delante del vampiro. La lluvia no afectaba a las llamas. Ya noto cómo ha llegado mi querida descendencia. Has hecho un buen trabajo, Udo. Reúnete conmigo en el punto más alto de la ciudad. Hay una vista preciosa de eso que llaman hoy en día aeropuerto. Udo obedeció. El nigromante se encontraba en lo alto de un edificio quemado. El vampiro, que cuando había sido un ser humano había conocido la ciudad de Hanover, no pudo evitar sentir una punzada de rabia al ver la urbe totalmente en ruinas y abrasada. ¿Era esto todo lo que pretendía su amo? ¿La destrucción total de las sociedades humanas? Si eso sucedía, ¿cómo se alimentaría el después? ¿Y la cultura, las artes, las calles llenas de vida, las tabernas, el sexo, la compañía, las conversaciones, la informática que él disfrutaba desentrañando, etcétera? Todo eso se perdería, como lágrimas en la lluvia, como dijeron en aquella famosa película. Eso le enfadaba, pero tendría que esperar el momento adecuado para traicionar a su amo. Con gracilidad se posó en el suelo de aquella azotea ennegrecida por la ceniza, con Hans Steiner dándole la espalda. Este seguía con su sudadera y su pantalón de chándal, con la pistola sobresaliéndole del trasero. Seguía pareciendo un asqueroso yonki mugriento. Con un gesto de su mano izquierda, su amo le invitó a que se uniera a él a observar el espectáculo. Dime qué ves, Udo, querido. Ich sehe sie landen, los veo aterrizar, dijo el vampiro con aire inexpresivo. Zeige mir Aufmerksamkeit. Muestra más atención, señaló su amo, soltando una carcajada despreciativa. Udo utilizó su inmejorable vista para observar el avión atentamente durante unos segundos. Al no tener nada raro el avión, cosa que ya sabía pues lo había comprobado él personalmente, para que el grupo no tuviera ningún percance de camino, decidió observar los alrededores. Y entonces se dio cuenta. Había unos extraños monolitos de tierra de tierra y piedra alrededor del aeropuerto. Eran como unos 25 o 30, y todos tenían algunas cruces, como si fueran lápidas. Entonces Udo se giró sobre sí mismo para observar la ciudad. En aquellos puntos donde deberían encontrarse cementerios y solo encontró unos agujeros, como si los terrenos se hubieran evaporado sin más. ¿Cómo lo había hecho? ¿En serio era capaz de semejante proeza? Las dudas le entraron. Ya no estaba tan seguro de que el grupo tuviera una sola posibilidad contra un brujo de tamaño talento para el horror. Tuvo que fingir que Hans Steiner no adivinara su desesperación y su frustración, y volvió a su puesto, al lado de su amo, como un perrito fiel, como un fiel perrito. Entonces vio al primer monolito moverse con vida propia. ¡A los vehículos! ¡Ya! Chilló Ricardo, esforzándose por no caer presa del pánico y seguir el plan. Ricardo era un veterano de Irak, cuando todo aquel rollo sobre las armas de destrucción masiva de la década del 2000. Y nunca, ni entonces, ni después de las millones de maniobras a sus espaldas, habría estado preparado para ver a un coloso de piedra y tierra alzarse para aplastarlo a él y a su equipo. Vieron a aquella monstruosidad acercarse lenta pero inexorablemente desde la distancia. Cada paso de aquel ser hacía temblar el suelo. Azrael, Rex, Jordi, todos los militares se montaron lo más rápido que pudieron en los Iveco LMV y no dudaron ni un momento en dejar a que Alexia se ocupara del monstruo de piedra. Rex quiso preguntarle a Alexia por su plan, pero resultaba imposible.
Solo rezaba porque su amor supiera qué era lo que estaba haciendo. ¿Se habría precipitado al alejarla de ella? O sea, al alejarla de él. Abrieron la puerta de la cola del avión para poder salir pitando en los Iveco bajo una potente tromba de agua que caía de las negras nubes. No llegaron muy lejos, alejándose a toda pastilla por el este, y ya se encontraron con las hordas de muertos vivientes. Jaume, el catalán, y Juan, el mexicano, se hicieron cargo de las ametralladoras montadas en el techo de los Iveco. Mientras Jaume disparaba en silencio, concentrándose en acertar todos los tiros que pudiera en la cabeza de aquellos malnacidos, Juan los tiroteaba indiscriminadamente al grito de «¡Mamadme la verga, cabrones malparíos!». A primera vista podía parecer que Juan estaba haciendo el loco, pero se compaginaba bien con la sangre fría de Jaume. Mientras uno era un tirador quirúrgico, que eliminaba a sus enemigos de 2 disparos o menos, el otro se movía a una velocidad frenética, y aunque no eliminara a los zombies en menos de 6 o 7 disparos, no permitía que se acercaran a los vehículos. A su vez, Roberto hacía la función de última defensa, acabando con su pistola con todo aquel que se acercara a menos de 2 metros del Iveco, que compartía con Rex, Azrael, Juan y Alfredo, que conducía. Se abrieron paso a tiros y salieron vivos de milagro, y pudieron dirigirse al sur. Aun así, sin que nadie le dijera nada, Rex se bajaba continuamente del Iveco para ponerse a repartir unos puñetazos devastadores que lanzaban los zombies por los aires, si no directamente les arrancaba la cabeza. Luego volvía a subirse a los vehículos en marcha haciendo gala de una agilidad sobrehumana. Todo esto era grabado por un impresionado Jordi que no paraba de gritar asustado. Fue gracias a todos que pudieron emprender el camino hacia el sur, hacia Arts. Alexia, Sandra, Elvira e Ivana se bajaron del avión rápidamente. Previamente el piloto le explicó a la militar que emprenderían el vuelo inmediatamente y que sobrevolarían la ciudad mientras dispusieran de combustible, pero que tenían que acabar lo antes posible con la batalla. Dicho esto, les deseó suerte con cara de espanto, y en cuanto las mujeres se bajaron de la aeronave, emprendió el vuelo rápidamente. Las cuatro vieron a la mole inmensa que se dirigía hacia ellas, y más allá a las hordas de que entorpecían el paso de los Iveco donde iban los hombres. Elvira, poseída por una locura periodística, sacó su móvil y le hizo una foto al gigante de piedra. Alexia cogió a Sandra por la chaqueta y le ordenó: «Llévate a la loca del móvil y a Ivana y encontrad a Hans Steiner. Yo me ocuparé de esto, serviré de distracción». «Vale», murmuró tímidamente la nigromante. De modo que las 3 mujeres echaron a correr hacia el sur, hacia el centro urbano en ruinas. Entonces Alexia pudo desatar su poder. No sabía qué era exactamente lo que podría hacer, pero el aire a su alrededor se volvía pesado y el suelo vibraba. Notaba calor en las extremidades. Se sentía como si fuera uno de esos poderosísimos personajes de las series de anime de Dragon Ball. Entretanto, la mole de piedra cortaba distancias, paso a paso, al igual que los muertos vivientes. Pensó entonces: ¿y si pruebo a dar un puñetazo al aire a ver qué pasa? Lo hizo. No pasó nada. Volvió a hacerlo y nada otra vez. Entonces la necrópolis andante se encontraba a 50 metros de ella, y Alexia se dio cuenta de lo absurdamente gigantesco que era aquel ser de tierra. Incluso pudo distinguir cruces de piedra de lápidas que sobresalían de sus hombros, cabeza y brazos. Su enormidad parecía hacerle llegar hasta las negras nubes del cielo. El agua caía con fuerza en el suelo, mientras el gigantesco ser alzó un puño hacia arriba. Alexia supo enseguida que lo iba a dejar caer sobre ella como un meteorito. Voy a morir, 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 voy a morir. En cuanto la necrópolis andante dejó caer su puño sobre la muchacha, ella trató de protegerse ridículamente interponiendo sus brazos entre ella y la piedra. Justo entonces llegó el tremendo boom, que hizo que el suelo del asfalto de la pista de despegue se rompiera y saltara por los aires. Alexia quedó enterrada entre escombros y piedras, pero seguía viva. Entonces se dio cuenta. Impulsada por sus piernas,
que antes no eran más que unas endebles piernas humanas y ahora eran las piernas de la personificación de la guerra en la tierra, saltó, elevándose de entre la suciedad y las rocas y levantando el puño del gigante de piedra. Este puño fue lanzado contra la cabeza de su dueño, impactando con un ruido ensordecedor que llegó a los oídos de un sorprendido Hans Steiner en la lejanía. La necrópolis andante cayó de espaldas, aplastando una buena riada de zombies que se acercaban detrás de él. Alexia cayó grácilmente con una gran sonrisa de satisfacción. Se echó el pelo rosa hacia atrás y le chilló al mundo. Soy como el puto Son Goku. El berrido se escuchó amplificado por todo el norte de Hanover. Los zombies trataron de echársele encima y ahí empezó la carnicería. Alexia saltaba de un lado a otro aplastando, desmembrando, golpeando, destrozando, diezmando, en definitiva, reduciendo poco a poco a la inmensa horda de un amasijo de tripas y extremidades repartidas por todo el aeropuerto. Entretanto, Hans Steiner activó a las demás necrópolis andantes, viendo que la primera había sido tumbada de una forma tan humillante. Desde su posición segura se preguntaba intrigado quién podría ostentar semejante poder y, más importante aún, quién se lo habría concedido. Él solo sabía de una entidad capaz de otorgar semejante capacidad de destrucción. ¿Podría haberlo traicionado Sartélicos? Udo, por favor, vete a mi tumba y guárdala como mejor sepas, pidió el nigromante a su secuaz, en un tono amable, fuera de lugar en su persona. Udo se quedó un instante observando a su amo, extrañado, pero obedeció de inmediato, alzando el vuelo y dirigiéndose hacia el sureste, hacia el Parque Nacional de Ards. Hans Steiner seguía observando la batalla del aeropuerto, con una sonrisa triste. Sentía que su descendiente no estaba en el aeropuerto, sino que se acercaba lentamente, seguramente a pie. Y aquí lo vamos a dejar. Ya han pasado cositas, ¿eh? Bueno, simplemente decir, vuelvo a anunciar, que no sé si ya lo he anunciado, pero bueno, básicamente cuando termine esta historia, de leerla, y haga pues un vídeo, básicamente hablando de mi libro, después de eso, traeré al canal un libro que tengo muchísimas ganas de leerlo y de hablar de su autor en el primer capítulo de esa nueva serie. Y es Autobiografía de Franco por Manuel Vázquez Montalbán. Es un libro maravilloso y creo que va a gustar mucho. O sea, a quien además no sepa mucho sobre sobre la vida de Franco, es un libro que Vázquez Montalbán hizo un gran trabajo de investigación respecto a su vida. Además, tiene ciertos detallitos que están muy bien. También, también es verdad que yo voy a ser un poco crítico también con Vázquez Montalbán, porque sí que es verdad que no es imparcial, no es un escritor imparcial en este caso, aunque es comprensible. En cualquier caso, no os suscribáis, no le deis a like, no comentéis y sobre todo no compartáis este vídeo. Nada sirve de nada. Todo está perdido. Molaría ser como Son Goku, joder. Sed felices.